durante semanas. El debate internacional sobre el estrecho de Hormuz giró alrededor de una pregunta casi automática: si el paso estaba abierto o cerrado. Pero esa pregunta ya no basta. El problema real ha cambiado. Ahora el mundo empieza a preguntarse otra cosa. ¿Qué pasa si Hormuz no vuelve a la normalidad? Porque una cosa es una interrupción breve, una sacudida temporal, un momento de tensión al que los mercados reaccionan y luego olvidan. Otra muy distinta es un deterioro prolongado, una situación en la que el estrecho sigue técnicamente disponible, pero ya no funciona como antes, ya no inspira confianza y ya no permite que el sistema opere con la misma fluidez de siempre. Y ese escenario ya no es teórico. Reuters ha descrito un tráfico silenciado, reducido a una fracción de lo habitual, con muy pocos barcos cruzando y con un patrón de tránsito intermitente, inseguro y lejos de cualquier idea de normalidad. En ese contexto, la pregunta deja de ser puramente geopolítica. Ya no se trata solo de quién dispara o quién negocia. Se trata de cuánto tiempo puede resistir el sistema global. Si uno de sus cuellos de botella energéticos más sensibles sigue funcionando de manera incompleta, frágil y costosa. Esa es la nueva fase de la crisis. No la del estallido inicial, ni la del shock del mercado, ni siquiera la de la negociación improvisada. La fase verdaderamente peligrosa es la fase de la anormalidad prolongada. Esa fase en la que el mundo descubre que volver a abrir una ruta no significa devolverle la vida. Y cuando esa ruta es Hormuz, el riesgo ya no queda confinado a Oriente Medio. Se expande, se filtra y empieza a golpear al petróleo, al gas, al transporte, a los seguros, a la inflación y a la confianza económica global. En tiempos normales, abrir un estrecho significa restablecer la circulación. Significa que los barcos vuelven a pasar, que los seguros se estabilizan y que el comercio recupera parte de su ritmo. Pero en una guerra, especialmente en una guerra donde la amenaza no proviene solo de grandes flotas, sino también de minas, comandos, lanchas rápidas y ataques limitados. La palabra abrir pierde claridad. Se puede anunciar que el paso está disponible. Se puede permitir el tránsito. Pero si las navieras siguen dudando, si las aseguradoras siguen cobrando primas altísimas, y si los operadores siguen temiendo una nueva captura o un nuevo ataque, la apertura es solo parcial, psicológica y económicamente incompleta. Esa es la razón por la que hoy el problema de Hormuz no se resuelve con una declaración política. No basta con decir que el paso está abierto. El verdadero desafío es convencer al sistema de que volver a usarlo no implica un riesgo inaceptable. Y eso es mucho más difícil. Lo que se ha roto en Hormuz no es solo la continuidad física. Se ha roto la previsibilidad. Y la previsibilidad es uno de los pilares invisibles del comercio global. El petróleo no se mueve solamente por tubos y barcos. Se mueve también por expectativas, contratos, calendarios, coberturas y decisiones de riesgo. Si esas decisiones cambian porque la ruta ha dejado de inspirar seguridad, el daño empieza mucho antes de una interrupción total.
una ruta formalmente abierta puede seguir operando como si estuviera parcialmente cerrada. Cuando se habla de Hormuz, muchas veces se cae en una simplificación: pensar que el problema afectará por igual a todo el mundo. Pero no es así. Si el estrecho sigue sin recuperar la normalidad, habrá economías que sentirán el golpe mucho antes que otras. Asia está en la primera línea de esa exposición, no solo por su tamaño económico, sino porque buena parte de sus importaciones energéticas depende de los flujos del Golfo. China, India, Japón y Corea del Sur no viven esta crisis como una abstracción geopolítica, la viven como una amenaza concreta para su seguridad energética, su industria, sus costes de transporte y su estabilidad de precios. Cuando Hormuz deja de funcionar con normalidad, Asia no recibe solo menos certidumbre, recibe más costes, más competencia y más necesidad de proteger inventarios. Eso significa que el daño no se limita a un aumento puntual del precio del petróleo. También afecta a la planificación industrial, a la seguridad de suministro, al uso de reservas y al equilibrio entre crecimiento económico y estabilidad de precios. Cuanto más tiempo se prolongue la anormalidad, más presión sentirán las economías asiáticas para reorganizarse, diversificar rutas, competir por cargamentos y absorber sobrecostes que no estaban en sus planes. Y esa presión puede ser especialmente intensa, porque Asia no es solo una región importadora, es también una región industrial, exportadora y profundamente conectada con el resto del sistema global. Si Asia paga más por energía, si produce con más cautela, si transporta con más costes y si protege más agresivamente sus inventarios, el impacto no se queda en Asia. Europa también sufre, pero de una manera distinta. En su caso, el golpe se filtra más por los precios, por el gas, por los seguros y por la sensibilidad del sistema financiero a cualquier nueva escalada. En una economía que ya ha atravesado años de presión energética, una nueva inestabilidad en Hormuz no solo encarece barriles, también alimenta el miedo a otra oleada de presión sobre inflación, costes industriales y expectativas de crecimiento. Los mercados europeos no necesitan depender físicamente en la misma proporción que Asia para sufrir el impacto psicológico y financiero de un choque prolongado. Eso significa que Europa puede sentir el daño incluso antes de que se materialice una escasez directa. Puede sentirlo en la reacción de las bolsas, en la presión sobre sectores intensivos en energía, en la subida de primas de riesgo y en la fragilidad de las previsiones económicas. En otras palabras, Europa no necesita ver una ruptura total para empezar a pagar. Le basta con ver que la ruta sigue siendo incierta y que el mercado todavía no cree en una normalización rápida. Y en una región donde la inflación energética ha tenido ya un peso político y social enorme, esa incertidumbre importa tanto como el suministro físico. Además, Europa carga con un problema añadido. No puede tratar esta crisis como un episodio aislado. Tiene que leerla como una amenaza acumulativa. Otra capa de riesgo encima de una economía ya más sensible a los shocks energéticos que hace una década. Por eso, aunque Asia pueda ser la primera gran víctima del suministro, Europa puede ser una de las primeras grandes víctimas del miedo. La distancia geográfica engaña. Para quien mira un mapa desde lejos,
Hormuz puede parecer un problema regional, una crisis localizada en una franja remota entre Irán y Omán. Pero la economía moderna tiene una forma brutal de derribar esa ilusión. La energía no permanece quieta en su lugar de origen. Viaja, se convierte en transporte, se convierte en electricidad, se convierte en fertilizantes, en producción industrial, en costes logísticos, en billetes de avión, en alimentos y en facturas. Por eso, cuando una ruta como Hormuz se vuelve anormal, el efecto no tarda en alejarse del mar y entrar en la vida diaria. Primero sube el miedo en el mercado energético. Después suben los seguros, los fletes y los costes de mover mercancías. Luego empieza el goteo hacia el sistema productivo. El transporte se encarece. Los importadores se vuelven más cautelosos. Las cadenas de suministro se vuelven menos eficientes. Y al final, todo eso termina presionando los precios que pagan empresas y consumidores. No siempre llega como un gran shock visible de un solo día. A veces llega como una erosión, como una acumulación de costes que se filtra poco a poco hasta los bolsillos. Ese es el verdadero poder de un estrecho como Hormuz. No solo mueve petróleo, mueve estabilidad. Y cuando esa estabilidad se rompe, el daño no se queda en el sector energético. Se extiende hacia la inflación, hacia la confianza del consumidor, hacia los costes de producción y, finalmente, hacia la sensación de que vivir se está volviendo otra vez más caro. Las grandes crisis suelen contarse con mapas, cifras y titulares. Pero hay una capa silenciosa que rara vez ocupa el centro del relato. Las personas que siguen atrapadas dentro del sistema. Reuters ha señalado que miles de marinos permanecen varados o condicionados por la crisis del Golfo, con barcos detenidos, rutas restringidas y riesgos crecientes. Y ese detalle importa mucho más de lo que parece, porque una ruta estratégica no se sostiene solo con decisiones políticas ni con poder militar. Se sostiene también con tripulaciones, con contratos, con turnos, con tiempos de carga, con descanso, con seguridad física y con salud mental. Cuando una crisis se prolonga, no solo se encarecen los seguros, también se encarece el desgaste humano. Los marinos pasan más tiempo sin relevo. Las empresas operan con más tensión. El error humano se vuelve más probable y el sistema entero se vuelve más frágil. Ese es un aspecto que casi nunca aparece en los debates políticos, pero que ayuda a explicar por qué recuperar la normalidad es tan difícil. Incluso si desaparecen algunos obstáculos visibles, el capital humano que mueve la ruta sigue bajo presión. Y sin ese capital humano, no hay recuperación fluida. Además, el coste humano es una señal temprana de que la crisis ha dejado de ser episódica. Cuando una interrupción dura tanto que empieza a trastornar a quienes viven dentro del circuito logístico, la anomalía deja de ser temporal y empieza a parecer estructural. A veces se piensa que el mayor peligro para el mercado es un cierre total, pero no siempre es así. En muchos casos, lo que más daña a un sistema no es un bloqueo absoluto, sino la pérdida de la rutina, la incapacidad de saber qué ocurrirá mañana, la imposibilidad de planificar con normalidad, la sensación constante de que cualquier mejora puede revertirse en cualquier momento.
Eso es exactamente lo que una crisis prolongada en Hormuz puede provocar. Un sistema que ya no opera bajo certezas, sino bajo sobresaltos. Y los mercados castigan esa clase de entorno. Porque la rutina es una forma de valor. La previsibilidad permite cerrar contratos, fijar coberturas, mover inventarios y calcular riesgos. Cuando la previsibilidad desaparece, cada actor empieza a protegerse. El comprador compra con más miedo. El vendedor vende con más cautela. El asegurador cobra más. El operador retrasa decisiones. Y lo que parecía una simple crisis de tránsito se convierte en una crisis de funcionamiento. Por eso, aunque no haya un cierre total, la mera imposibilidad de volver a la rutina ya es una forma de daño. Hormuz, en este sentido, se ha convertido en algo más que un punto de paso. Se ha convertido en un termómetro del nerviosismo mundial. Mientras la ruta no recupere una rutina confiable, el sistema seguirá comportándose como si el peligro siguiera allí. Porque, en términos económicos, seguirá allí. Si Hormuz no vuelve pronto a la normalidad, los próximos meses pueden desarrollarse por al menos 3 rutas distintas. La primera es una normalidad degradada. Algunos flujos regresan. El estrecho evita el colapso total, pero nada vuelve del todo a su estado previo. El sistema aprende a convivir con más costes, más seguros, más miedo y menos margen de error. La segunda es una crisis intermitente. El paso funciona unos días, luego vuelve a sufrir interrupciones, amenazas o restricciones. Y el mercado entra en una dinámica de sobresalto permanente. La tercera es una recuperación lenta y política, condicionada por un acuerdo más amplio entre actores regionales e internacionales, que no solo abra físicamente el paso, sino que restaure gradualmente la confianza. Ninguna de estas rutas es limpia ni rápida. Incluso la más favorable exige tiempo, paciencia, coordinación y un nivel de disciplina política que hoy no parece garantizado. Por eso el problema de Hormuz no se parece a un interruptor que simplemente se enciende o se apaga. Se parece más a una infraestructura herida que necesita algo más que una reapertura simbólica. Necesita confianza, seguridad, coordinación y continuidad. Y esas 4 cosas tardan mucho más en reconstruirse que una simple circulación física. La verdadera dificultad de los próximos meses no será decidir si el estrecho está abierto o no. Será ver si el sistema consigue volver a tratar a Hormuz como una ruta normal. La gran lección de esta crisis es incómoda, pero necesaria. El mundo no depende de Hormuz solo porque por allí pase petróleo. Depende de Hormuz porque allí convergen energía, comercio, previsibilidad, confianza y estabilidad. Y cuando una de esas piezas se rompe durante demasiado tiempo, el daño deja de ser regional y empieza a transformarse en una factura global. Esa factura puede llegar en forma de barriles más caros, de seguros más altos, de inflación más persistente, de crecimiento más débil o de cadenas logísticas más ineficientes. Pero al final, siempre llega. Por eso la pregunta final ya no es si Hormuz está abierto. La pregunta final es si Hormuz ha recuperado la capacidad de sostener la normalidad del sistema. Y hoy,
la respuesta sigue siendo inquietante. El estrecho puede volver a moverse antes que el mercado vuelva a creer en él. Puede volver a permitir el paso antes que la confianza regrese. Puede incluso mostrar una apariencia de normalidad antes de que la normalidad exista de verdad. Esa es la trampa más peligrosa de esta crisis. Si Hormuz no sana, el mundo entero paga. Paga Asia, porque depende de la energía. Paga Europa, porque depende de la estabilidad de precios y de la confianza de mercado. Pagan las navieras, los marinos, los importadores, los consumidores y los gobiernos. Y paga también la idea misma de globalización, porque cada crisis como esta recuerda una verdad que muchos preferirían olvidar. El sistema global sigue siendo mucho más frágil de lo que aparenta.